Bien, buenas tardes. En primer lugar, yo quería agradecer a todos los organizadores de este seminario, a mis compañeros y amigos Jesús, a Gabriel y a Andrés Boix, pues la invitación para que hoy participe en el mismo. La verdad es que yo siempre he pensado que este espacio es muy útil para aquellos que estamos inmersos en una investigación jurídica, porque nos permite pues reflexionar con otros compañeros y además también con más público, incluso con estudiantes, pues esas dudas que nos surgen, insisto, cuando estamos ahí en ese punto de la investigación que se nos plantean muchas cuestiones, muchos interrogantes. Es el momento en el que me encuentro yo, no he concluido todavía todavía nada acerca de este tema, no tengo por tanto conclusiones, sino reflexiones, dudas, y yo creo que me va a resultar muy útil, desde luego, todo lo que después me podáis decir en el debate que abramos a continuación de lo que me diga aquí mi compañero, el profesor Rafael Maimón. Bien, el tema que me preocupa y que me ocupa es el de los daños causados por la inteligencia artificial. Todos sabemos que vivimos rodeados de estos sistemas de inteligencia artificial que nos hacen la vida más fácil, que los utilizamos incluso sin darnos cuenta. Pues el Google Maps para buscar la ruta más fácil, la más rápida, la más económica. Cuando vamos al médico es posible ya que nos diagnostiquen alguna enfermedad a través de un sistema de inteligencia artificial. También incluso en una operación quirúrgica, que utilicen este robot ahora que está tan de moda, el Da Vinci. También la utilización de drones por parte de fuerzas de seguridad, de bomberos, incluso los particulares para su propio uso. Vehículos autónomos que ya comienzan a circular incluso en algún aeropuerto. En el Madrid-Barajas, en la T4, hay un espacio cerrado que ya utiliza este tipo de vehículos. En fin, los ejemplos son innumerables, todos lo sabéis. Yo creo, como decía, que muchas veces ni somos conscientes de que tenemos ahí la inteligencia artificial. Y no somos conscientes porque, en contra de la creencia popular de que el robot tiene una forma antropomórfica, es decir, que es un ginoide o un androide, pues en la realidad práctica en muchas ocasiones no es así. No tienen esta forma, insisto, antropomórfica. Sí que es verdad que últimamente, pues en países que tienen un auge tecnológico importante como China, Japón, Estados Unidos, Corea, pues han proliferado estas formas, sobre todo de decir que son ginoides, de robots que sirven a fines asistenciales para ayudar a ancianos, para ayudar a menores, a niños, en fin, que desempeñan una importante labor social. De hecho, os acordaréis hace poco que uno de estos robots, Sofía, estuvo paseándose por nuestros platós de televisión, estuvo en un espacio de alta audiencia televisiva dirigido por Pablo Motos y pudimos ver cómo interactuaba, incluso bromeaba con el presentador. Yo voy a utilizar los términos robot e inteligencia artificial como equivalentes o sinónimos. Si hay aquí algún especialista en tecnología me dirá que no es muy apropiado, pero a los efectos expositivos me resulta mucho más cómodo. La proliferación de estos sistemas inteligentes, como ha dicho Gabriel antes en la presentación, hace que el derecho tenga que plantearse cómo hemos de dar respuesta a los problemas que pueden plantear en el ámbito jurídico. Y hemos de hacerlo desde las distintas ramas: filosofía del derecho, derecho mercantil, derecho civil, derecho laboral, desde luego, financiero. Yo simplemente hoy me voy a ocupar de una cuestión muy concreta: cómo debe la responsabilidad civil de la responsabilidad civil dar respuesta a estos daños ocasionados por sistemas de inteligencia artificial. Y en particular lo que voy a plantear, o la pregunta principal, va a ser si disponemos de normas suficientes, o mejor dicho, si basta con la normativa que ya tenemos y que únicamente haría falta adaptarla a estos daños ocasionados por los sistemas de inteligencia artificial, o si por el contrario hay que crear una categoría jurídica y normas distintas. Y he de decir que esta pregunta, que a primera vista pudiera parecer sencilla, ha suscitado una gran polémica. De hecho, la respuesta ha merecido distinto tratamiento por parte de la Unión Europea, dependiendo de si proviene la respuesta de la Comisión o del Parlamento. Hay, he de decir, muchos documentos ya. Yo voy a barajar principalmente tres, porque creo que estos tres documentos nos permiten
nos permiten, esto habrá sido la inteligencia artificial que se pone en contra mía, para que no lo cuente. Bueno, lo que decía es que estos documentos permiten contraponer las respuestas que, como decía, son distintas según provengan del Parlamento o de la Comisión. El primero de ellos es una resolución de 16 de febrero de 2017 del Parlamento Europeo, que da una serie de recomendaciones a la Comisión Europea para que las tenga en cuenta cuando dicte la posible directiva o reglamento que haya de ocuparse de este tema. He de decir que ni ha habido directiva ni ha habido reglamento, y que las recomendaciones no han sido muy tenidas en cuenta por la Comisión Europea, como después veremos. En cuanto al segundo documento al que voy a hacer referencia, proviene de la comisión de un grupo de expertos en alta tecnología y sobre todo en normas de responsabilidad civil, que ha elaborado un informe muy reciente de 21 de noviembre de 2019 en el que se intentan dar las pautas para regular la cuestión de la responsabilidad civil por los daños causados por los robots. Y por último, recién salido del horno, hasta tal punto que es de la semana pasada, todos, bueno, no sé si lo habéis oído porque ya digo que es muy reciente, se ha promulgado por parte de la Comisión el libro blanco de la Comisión Europea, que contiene un informe en uno de sus anexos acerca de la responsabilidad civil y de la seguridad por los sistemas de inteligencia artificial. Hemos tenido la suerte, sobre todo yo, cuando ya casi lo tenía cerrado el tema, de que una semana antes pues se ha promulgado, con lo cual también lo vamos a comentar hoy aquí. Bien, de entrada, como os decía, la pregunta de si es suficiente con la normativa de la que disponemos ya o habría que crear normas nuevas, la respuesta, como os decía, ha sido distinta. La Comisión Europea, os adelanto ya, que entiende que basta con las normas que tenemos y que simplemente haría falta una adaptación, en ocasiones en profundidad, pero simplemente una adaptación de las normas que después os comentaré para regular este tipo de daños. Sin embargo, el Parlamento entiende que mientras que para los sistemas de inteligencia artificial que son tradicionales, sí que sería suficiente con esta normativa, adaptándola desde luego, para la inteligencia artificial fuerte, esta que ya es capaz de tomar decisiones de forma autónoma y de autoaprender por sí misma, no serían suficientes esas normas, sino que habría que dar un paso más, que después comentaré. Por tanto, me vais a permitir que yo parta de esta distinción entre estos dos niveles de inteligencia artificial. Ya sé que la distinción puede resultar un poco simplista o reduccionista, porque niveles de autonomía sabemos todos que hay muchos. Quiero decir, basta pensar, por ejemplo, en un vehículo autónomo o en un dron, que se habla de hasta 6 niveles de autonomía. Lo que pasa es que a los efectos de la responsabilidad civil yo creo que sí que es útil distinguir entre los sistemas de inteligencia artificial, insisto, que toman decisiones ya de forma autónoma porque han aprendido, de aquellos que deciden, pero deciden porque han sido programados para decidir. Voy a empezar por este segundo tipo, que de hecho es el más frecuente, porque la primera está todavía en un estado más incipiente. Voy a empezar por este segundo tipo, es decir, estos sistemas de inteligencia artificial en los que el robot, insisto, decide de forma autónoma, pero porque ha sido programado para decidir. ¿Cómo decide? Bueno, pues funciona, supongo que muchos de vosotros lo sabéis, con base en un algoritmo que antes decía, son algoritmos deterministas, de tal manera que el robot utiliza una gran cantidad de datos, los famosos Big Data, que para cualquier ser humano sería imposible manejarlos, porque es tan ingente que sería imposible, y de ahí extrae una serie de conclusiones. Es decir, el silogismo es, si tal cosa, entonces sucede tal otra. Y de esa manera el robot toma la decisión. El sistema decide, insisto, pero porque ha sido programado para decidir. Por eso aquí yo creo que podemos seguir hablando de cosas, de bienes, que por muy adelantados y desarrollados tecnológicamente que estén, no dejan de ser, insisto, bienes. Podemos discutir si son bienes muebles, si son bienes inmuebles por destino. Los casos en que no son bienes corpóreos, sino que son incorpóreos los problemas que plantean, pero deben recibir el tratamiento de cosas. Y en cuanto a cosas que causan daños, hemos de plantearnos cómo se deben resarcir estos daños. Y aquí a mí se me ocurren 3 preguntas. Primero, ¿quién debe responder? Y, en segundo lugar,
cómo debe ser esa responsabilidad, si objetiva, es decir, prescindiendo de la culpa, una responsabilidad estricta, o por el contrario, una responsabilidad basada en la culpa, o, tercera pregunta, si cabe aplicar la normativa de productos defectuosos. Y de esto me voy a ocupar a continuación. En primer lugar, en cuanto a los sujetos responsables. En cuanto a los sujetos responsables, he de comentar que cuando salieron los primeros textos europeos se barajaban una cantidad de términos muy numerosa. Se hablaba del operador del sistema, del creador del software, del creador del hardware, del diseñador, del fabricante, del usuario, poseedor, propietario. Ahora el informe del grupo de expertos propugna reducir esta terminología y habla de dos categorías principales de sujetos llamados a responder. Por un lado, el productor o fabricante y por otro lado, el operador. El productor o fabricante no debe ser entendido en el sentido tradicional del término. ¿Por qué? Pues por varias razones. En primer lugar, porque en el caso de la inteligencia artificial seguramente no hay una sola persona que haya fabricado el sistema, sino que intervienen muchas. De un lado está el creador del software, de otro lado el del hardware, el fabricante del hardware, de otro lado el diseñador. De otro lado, hay que decir que muchas veces son equipos de personas los que están creando el sistema, con lo cual, como digo, ya no podemos interpretar el término fabricante o productor en ese sentido tradicional. Además, hay que decir que los sistemas de inteligencia artificial entre ellos gozan de una gran conectividad, con lo cual, como veis, el término productor o fabricante no puede ser empleado en ese sentido tradicional, dada esa interconexión que sucede a veces entre los propios sistemas de inteligencia artificial. El otro sujeto, o la otra categoría, mejor dicho, de sujetos sería el de los operadores. Y aquí el grupo de expertos distingue entre dos tipos de operadores y me vais a tener que permitir que utilice los vocablos en inglés porque el informe es muy reciente, como os he dicho, y yo tampoco he sabido muy bien cómo traducirlo y no he encontrado todavía la traducción al castellano. Distinguen entre backend y frontend operadores. El frontend operador sería el que opera con el sistema y lo utiliza. Es decir, lo que antes llamábamos el propietario, el usuario o el poseedor del sistema de inteligencia artificial. En cambio, el backend operador es aquel que también opera con el sistema, por eso le llamamos operador, pero no lo utiliza. Lo que hace es actualizar el software, introducirle las mejoras, las revisiones, las actualizaciones que sean pertinentes, lo está supervisando después, por eso se le llama backend operador. Bien, de todos estos sujetos, repito, productores y fabricantes, entendido el término en el sentido que he comentado, y operadores, ¿quién debe responder? Ahí está la cuestión. Bueno, siempre se ha dicho que cuando en el sistema existe una caja negra, pues lo conveniente sería indagar en esta caja negra para averiguar a qué conducta humana se le puede atribuir el daño causado por el robot. Y en esto insiste mucho la Unión Europea, tanto el Parlamento como la Comisión. De hecho, se pone como ejemplo siempre, cuando empezó a utilizarse la inteligencia artificial, el caso de un hospital inglés que, para valorar de los currícula que le llegaban cuáles eran merecedores de ser entrevistados, pues utilizaba un algoritmo. Y al cabo de los años se descubrió que no se estaba contratando ni a mujeres ni a extranjeros. Había un sesgo discriminatorio que podía haberse debido a una multitud de causas. Podía haber sido debido a errores de la fuente de datos del propio algoritmo, a código fuente, a la interpretación que luego el usuario hacía de lo que decía el sistema. Se debió a un defecto de programación. ¿Cómo se supo? Indagando en la caja negra. Esto también en algunos accidentes de aviación con sistemas de inteligencia artificial, ya hay alguna sentencia incluso de nuestro Tribunal Supremo, se ha podido descubrir el sujeto responsable. La comisión, además, el grupo de expertos, insiste que no solo la caja negra es importante, sino también después monitorear el sistema, es decir, se trata de averiguar, una vez el sistema ya está funcionando, quiénes son los que se encargan de actualizarlo, de revisarlo,
de introducirle todos esos cambios que a veces lo convierten incluso en un sistema diferente, y de esa manera descubrir si a estos sujetos les sería también imputable la conducta que acaba causando el daño. Es decir, indagar quién es el backend operador, que ya hemos dicho que puede coincidir incluso con el propio fabricante que asuma esas labores, aunque también pueden ser otros prestadores de ese servicio. Incluso se plantea el problema en los Open Robots que tienen abierta la posibilidad que cualquier usuario los pueda actualizar. A pesar de estos buenos propósitos, yo he de decir que en los sistemas más complejos de inteligencia artificial la caja negra ya funciona poco. Lo de monitorear el sistema se convierte en algo difícil porque son sistemas muy opacos y que con la interconexión que tienen a veces ya nos aporta pocos datos. Bien, en lo referente a cómo debe ser la responsabilidad, que es la segunda cuestión que os invitaba a que nos planteásemos, debe ser una responsabilidad objetiva, debe ser una responsabilidad subjetiva. Aquí, tanto el Parlamento como la Comisión dicen, cuando apliquemos la normativa de productos defectuosos, siempre que pueda aplicarse, que no siempre se va a poder aplicar, pues entonces hablaremos de una responsabilidad objetiva. Claro, aplicar la normativa de productos defectuosos, me refiero a la directiva del 85 y a las transposiciones que en los distintos Estados miembros han ido haciendo de esta directiva, plantea un sinfín de problemas en los casos de la inteligencia artificial. No me puedo referir a todos ellos por razón de tiempo, he elegido tres que espero que os resulten de interés. El primero es el problema de identificar la inteligencia artificial, de calificarla, mejor dicho, como producto, porque los productos defectuosos son bienes muebles, incluso incorporados a bienes inmuebles, pero siempre hay un bien mueble corpóreo. Y como todos sabéis, muchos sistemas de inteligencia artificial no tienen esa naturaleza de bien corpóreo, son bienes intangibles, incorpóreos. Por ello, el grupo de expertos plantea la necesidad de cambiar el artículo 2 de la directiva y ampliarlo para que se incluyan también estos bienes intangibles, igual que se hizo en su día con la luz, por ejemplo, con la electricidad y con el gas. Pues lo mismo podríamos ampliar el concepto e incluir los sistemas de inteligencia artificial. Hay algún autor que dice, bueno, aunque hagamos esto, va a servir de poco para aplicar esta normativa, porque cuando digo en los casos en que el sistema de inteligencia artificial no es un bien corpóreo, dice algún autor, va a servir de poco porque los daños en los que está pensando la normativa de productos defectuosos son daños causados a la salud, normalmente, incluso pueden ser daños que produzcan un resultado muerte, lesiones, secuelas, y también a los bienes materiales distintos del propio producto, siempre que sea destinado para un uso privado. Yo no le veo el problema a que en algún caso un sistema de inteligencia artificial que no esté incorporado a un bien mueble, que sea incorpóreo, pueda causar este tipo de daños. Me refiero a daños personales, daños corporales. Imaginemos que en lugar de tratarse de un algoritmo que da órdenes y contraórdenes económicas, decidiera quiénes son los sujetos idóneos para ser donatarios de un trasplante de riñón. Ahí el daño es un daño a la persona y el sistema no tiene por qué ser un robot en sentido físico y bien mueble. De hecho, he de decir que el informe del grupo de expertos es partidario de incluir a los sistemas de inteligencia artificial como en la noción de producto para aplicarles la normativa de productos defectuosos. Otra de las cosas, la segunda, que habría que modificar en esta directiva y en las legislaciones nacionales que la han traspuesto, sería el concepto de puesta en circulación del producto, que sabéis que es el concepto en torno al cual gira la responsabilidad del productor por los defectos del producto cuando se pone en circulación. Aquí no podemos hablar de un momento único de puesta en circulación de la inteligencia artificial por el motivo al que he hecho referencia antes, porque el sistema está sometido continuamente a revisiones, a cambios, a modificaciones, con lo cual ese concepto de puesta en circulación se va a tener que modificar o adaptar. Y en tercer lugar, y para mí de todo lo más importante, es la posibilidad o no de oponer la excepción de los riesgos del desarrollo.
porque en la normativa de productos defectuosos todos sabemos que el fabricante se puede, a pesar de que se dice la responsabilidad es objetiva, que no lo es tanto, por lo que ahora vamos a ver, puede exonerarse demostrando que aplicando los conocimientos de la ciencia y de la técnica imperantes en el momento en que se produce el daño, ese daño era totalmente imprevisible, el defecto no se podía prever ni se podía evitar. Esto es una puerta abierta a la negligencia en realidad, por eso siempre se dice es objetiva la responsabilidad del fabricante, pero no absolutamente estricta. Bien, a lo que a mí me interesa en este momento. Esta excepción, si se puede oponer en los casos de daños causados por sistemas de inteligencia artificial, pues va a provocar la exoneración en la mayor parte de los supuestos, porque estamos en continua evolución. Lo que hoy no se puede prever, mañana a lo mejor sí, con lo cual el informe del grupo de expertos, a mi juicio aquí muy acertadamente, propone revisar también esta excepción y que no sea oponible. Claro, tampoco han dicho que no sea oponible nunca, porque a la Comisión Europea le da miedo frenar el desarrollo tecnológico y le da miedo establecer un sistema de responsabilidad objetiva tan estricta que el que invierte en tecnología o el que fabrica no se atreva a invertir porque le da miedo responder siempre, con lo cual lo que ha dicho es que habrá que matizar en qué casos se puede oponer y en qué casos no se debe oponer esta excepción de los riesgos de desarrollo. Por ejemplo, no se podría oponer la excepción basada en los riesgos de desarrollo cuando el fabricante sigue haciendo después la supervisión o las actualizaciones del sistema, cuando actúa como backend operador. Bien, dejando ya de lado la normativa de productos defectuosos, yo os digo que plantea muchos más problemas, no solo estos, pero no me puedo extender más porque si no, no me da tiempo a todo lo que os quería contar. Dejando de lado este sistema de responsabilidad civil, ¿es posible acudir a otros que permitan hablar de una responsabilidad objetiva por los daños causados por la inteligencia artificial? Aquí hay un principio interesante que ha aportado el informe del grupo de expertos, que es el principio de equivalencia. Si a una actividad ocasionada por un ser humano se le atribuye ya un fundamento de responsabilidad objetiva, es decir, si el criterio para responder no está basado en la culpa, sino que se responde objetivamente, si el daño en esa misma actividad lo causa un robot, también se debe responder de forma objetiva. Ejemplo típico y clarísimo, el de los vehículos. En un vehículo tradicional, todos sabéis que los daños corporales originan una responsabilidad objetiva. Pues bien, si no, se trata de un vehículo autónomo, debe ocurrir exactamente lo mismo. La responsabilidad también debe ser objetiva. Claro, aquí a lo mejor lo que hay que cambiar no es el criterio de imputación, que va a ser el de la responsabilidad objetiva, sino el del centro de imputación. Porque a lo mejor ya no va a ser el propietario del vehículo, que ya no decide nada. Bueno, decide si lo pone en marcha el vehículo, pero luego las decisiones van a depender de la inteligencia artificial y a lo mejor habrá que buscar la responsabilidad en otro sujeto, a lo mejor se ha debido a un defecto en la programación o en el diseño de ese vehículo. Bien, de todos modos, la novedad más importante que plantea el informe del grupo de expertos, y también he de deciros que para mí la cuestión más confusa de todas, es la de propugnar la coexistencia de los regímenes de responsabilidad objetiva con los de responsabilidad por culpa. El informe dice que junto con los casos de responsabilidad objetiva que os acabo de señalar, también hay que afirmar que no alguna categoría de los sujetos que os he dicho antes, que todos los sujetos, es decir, el productor y los operadores, tanto los frontend como los backend, pueden responder también por culpa. ¿Por culpa? ¿Y por qué culpa? ¿Cuál sería la negligencia de estos sujetos? Bueno, pues la negligencia sería no haber observado los deberes de cuidado que les son exigibles a este tipo de sujetos. Y estos deberes de cuidado, según el informe, para los operadores serían, fijaos, dice, elegir el sistema correcto para la tarea y habilidades asignadas, hacer un buen mantenimiento, control y seguimiento del sistema. Mientras que para el fabricante sería describir, informar, comercializar y diseñar bien el producto, y luego, si ha asumido la tarea de supervisarlo, pues también hacer esas actualizaciones y supervisión posteriores. Claro, el problema es que el informe del grupo de expertos en responsabilidad civil no dice cuándo se responde de forma objetiva y cuándo de forma subjetiva.
no dice en qué casos hemos de partir de uno o de otro fundamento. Y entonces, claro, cabe la duda de si un sujeto ya responde de forma objetiva, de qué le va a servir demostrar que ha empleado ese cuidado que le es exigible o que ha cumplido esos deberes de cuidado que le está asignando el informe. Es una cuestión que habrá de resolverse y que se tendrá que perfilar muy bien. De hecho, en el libro blanco de la semana pasada, que os he dicho que apoya casi todo lo que dijo el informe del grupo de expertos, sin embargo esta cuestión ya no la acoge tal cual. Lo que dice el informe, el libro blanco, el anexo este al que he hecho referencia al principio, lo que dice es que cuando haya atribuida una responsabilidad objetiva para la realización de una actividad por un ser humano, pues también cuando la realiza un robot, el principio de equivalencia. Pero ya no habla de esa coexistencia de los dos regímenes. En cuarto lugar, y aquí hay unanimidad entre el Parlamento y la Comisión, se plantea la necesidad también de invertir la carga de la prueba a favor de la víctima. ¿La carga de la prueba de qué? Pues de la prueba de la causa, de cuál ha sido la causa del daño. Esto es importantísimo, porque en estos sistemas en los que hay tanta opacidad, interconectividad y demás, demostrar dónde está la causa es realmente importante. Es decir, para la víctima es dificilísimo, además de caro. Con lo cual, invertir la carga de la prueba de la causa y de la relación de causalidad entre el sistema y el daño que se acaba originando es muy importante. Incluso se habla también de invertir la carga de la prueba de la culpa cuando la responsabilidad sea subjetiva, que ya he dicho que no se perfila muy bien cuando lo va a ser. Y en esto insiste tanto el Parlamento como la Comisión en la necesidad de modificar y de adaptar las legislaciones en el régimen de la carga de la prueba para invertirla y favorecer de esa manera a la víctima. Bien, por último, en cuanto a estos sistemas que he dicho que son los de inteligencia artificial tradicional, por así llamarlos, también se apunta la necesidad de establecer un seguro que cubra la responsabilidad civil que causa este tipo de inteligencia artificial. Se duda si tiene que ser voluntaria la suscripción o si ha de ser obligatoria. Claro, cuando la responsabilidad es objetiva, parece que lo lógico es que sea un seguro de suscripción obligatoria y que sea voluntaria cuando no lo sea. El problema, para mí, más importante de todos y al que se le ha quitado en ocasiones, yo creo, importancia, es el hecho de quién tiene que pagar las primas de este seguro. Claro, porque se dice, da igual. Imaginemos que las paga el propietario o el operador, que ahora se dice, el front-end operador del sistema de inteligencia artificial es el que paga la prima del seguro. Si luego resulta que el responsable no es él, sino que es el fabricante, pues la compañía ya repetirá contra el fabricante. Pero en un sistema de seguro de responsabilidad civil como el del derecho español, en el que en muchas ocasiones, excepto por ejemplo en el texto refundido de vehículos de motor, que en el artículo 10 sí que se permite repetir contra el responsable del daño por parte de la aseguradora, pero en un seguro de responsabilidad civil normal, pensemos por ejemplo en el daño causado por un robot tipo Da Vinci, por un robot de estos quirúrgicos, y que el seguro lo ha contratado el equipo médico, un seguro que cubre la responsabilidad civil por la utilización de ese robot en el quirófano. Y luego se descubre que realmente el defecto no fue por el daño no fue por una mala utilización del robot por parte del equipo médico, sino por parte de la programación que recibió el sistema. Se ha pagado la compañía aseguradora, como dicen, se ha sido reclamada la compañía aseguradora del equipo médico, en puridad la compañía debería exonerarse porque está cubriendo la responsabilidad civil del asegurado, que es el equipo médico, no es el que diseñó el sistema, con lo cual la cuestión no es tan baladí ni tiene tan poca importancia como se le ha querido ver, por lo menos a mi juicio. Y junto a esto, junto con la instauración de un seguro, se propugna también la creación de un fondo de compensación, que tampoco dice quién tiene que nutrir este fondo de compensación. Un fondo de compensación que permitiría indemnizar a las víctimas que no han recibido suficiente indemnización o que no han sido indemnizadas, como pasa con los vehículos.
vehículos con las víctimas de accidentes de circulación. Es más, el informe propone equiparar las víctimas de delitos violentos con las de delitos cibernéticos a los efectos de este fondo de compensación, cuestión que también es interesante. Bueno, y llegados a este punto, ahora viene la cuestión más controvertida de todas, la más polémica, porque hasta aquí, como veis, se trata de adaptar unas normas de las que ya disponemos, adaptarlas y que funcionen. Sin embargo, la cuestión más problemática de todas es: ¿sirven estas normas cuando nos encontramos con inteligencias artificiales que ya toman decisiones, pero no porque han sido programadas para ello, sino porque han aprendido a decidir? ¿Servirían estas normas a las que acabo de hacer referencia, de normas de productos defectuosos, responsabilidad objetiva, responsabilidad subjetiva, o hay que buscar otro tipo de normas? Todos sabemos que estos nuevos sistemas de inteligencia artificial ya no se basan en algoritmos deterministas, sino que, como os decía, la inteligencia artificial ha aprendido a decidir. ¿De qué manera? Bueno, pues se proporciona a la red unos modelos de entrada a modo de preguntas, de cuestiones, de planteamiento de problemas, y a esto se les asocia unos modelos de salida, que serían las respuestas a los mismos. El sistema es entrenado para que vaya asociando al modelo a la entrada la pertinente salida, de tal manera que cuanto más sea entrenado, menos errores va a cometer. Pero esto es exactamente lo mismo que nos pasa a los seres humanos cuando aprendemos a tomar una decisión. Aprendemos de esta manera, con la experiencia. Si hacemos tal cosa, va a pasar tal otra, entonces vamos aprendiendo de nuestra propia experiencia. De hecho, estos sistemas funcionan con unas redes neuronales que se llaman TPU, que son muy parecidas a las redes neuronales del cerebro humano. Y cuanta más experiencia tienen, pues menos se equivocan. Como los seres humanos, la evolución de un niño a un adulto. Bueno, algunos no evolucionan tanto. Pero en fin, no te miraba aquí para nada. Pero lo que hay que plantearse es que son sistemas que provocan claro, el gran interrogante de quién va a responder de los daños que causan, porque las personas que los han entrenado ni siquiera saben por qué deciden de esa manera. Es que el que ha estado entrenándoles, el que los puso en funcionamiento y luego los ha entrenado, ya no sabe explicar por qué motivo el sistema de inteligencia artificial ha decidido A en lugar de decidir B. Todos acordaréis de que el caso más mediático de todos, en el que empezaba a hablarse de que la inteligencia artificial ya aprende por sí sola, fue el caso de AlphaGo, en 2016, que fue creado por DeepMind, que era una empresa de Google, que ideó este sistema inteligente con la finalidad de vencer a Lee Sedol, que era el ganador mundial, era el experto número 1 a nivel mundial en este tipo de juego milenario chino, que es dificilísimo por lo que se ve, y jugaron 5 partidas. En las 3 primeras, todos nos podemos imaginar que ganó el sistema de inteligencia artificial, lo cual le sentó bastante mal a este señor, y decidió reunirse con los otros expertos, peores que él, pero también expertos en el juego, e idearon entre todos ellos una estrategia absurda, ridícula, no había ni por dónde cogerla, pero de esa manera evitaron que la inteligencia artificial pudiera saber por dónde salir, porque había aprendido de lo anterior. Entonces, efectivamente, en la 4ª partida, Lee Sedol se pudo quedar muy contento porque ganó al sistema de inteligencia artificial. ¿Qué pasó en la 5ª? Que volvió a ganar la inteligencia artificial, y ya nunca más hemos sido capaces de vencerlos, porque ahora llamamos por el Alpha 0 o AlphaGo 0. Bueno, se han creado tantas versiones ya que tenemos estas inteligencias artificiales que son capaces de vencer en cualquier juego de arcade, de shogi, de ajedrez, de cualquier cosa. El Parlamento Europeo, en su resolución de 16 de febrero de 2017, es consciente de que esta es una realidad que está ya ahí y que va a estar ahí cada vez más. Con lo cual se plantea el Parlamento Europeo que estos sistemas podrán llegar incluso a superarnos en inteligencia a los seres humanos, y que a lo mejor entonces ya no podemos hablar de cosas, ya no podemos hablar de bienes a los que les aplicamos una normativa de productos defectuosos.
Y da un paso valiente en este sentido el Parlamento Europeo, porque dice que a lo mejor en un futuro hay que cuestionarse si no estamos ante una categoría distinta de las personas, seres humanos, de las personas jurídicas, y es una categoría a la que habría que reconocerle personalidad cibernética, que es como una personalidad jurídica. Esto lo dijo el Parlamento en su resolución de 2017. Veo caras de espanto. Para vuestra tranquilidad, la Comisión no ha seguido para nada, ya os he dicho que las recomendaciones no han sido seguidas en absoluto, y el grupo de expertos en el informe de noviembre del año pasado, de 2019, hay un apartado dedicado expresamente a la cuestión de la atribución de personalidad jurídica a los robots y niega esta posibilidad. A ver, no niega que fuera posible, porque a lo mejor lo he dicho mal. Lo que niega, lo que dice, es que no lo considera pertinente, que lo ve inoportuno, que no ve la necesidad de crear esta ficción como en su día se hizo con las personas jurídicas, porque el Parlamento porque la Comisión, el grupo de expertos, entiende que la responsabilidad civil es de base patrimonial y que efectivamente podríamos reconocer un patrimonio al robot. Pero entonces habría que hablar del levantamiento del velo electrónico, como ha ocurrido en ocasiones con las personas jurídicas, y que además se plantearían una serie de cuestiones de índole ética que, según la Comisión, el grupo de expertos, no hay ninguna necesidad de plantear. Es más, fijaos qué curioso que, como la Comisión Europea y el grupo de expertos es consciente de que esta realidad existe, dicen que en los casos en que el sistema tome una decisión que la persona que lo entrenó no sepa por qué motivo la tomó, es decir, que le resulte para él imprevisible, como os he dicho que sucede en muchas ocasiones con esta inteligencia artificial fuerte, habría que hablar, dice el grupo de expertos, de defecto de diseño. A mí esto me parece muy cuestionable, porque entonces estamos diciendo que el progreso está siendo defectuoso, claro, porque estamos ahí, o a lo mejor tenemos que pararnos y reflexionar dónde queremos llegar, pero lo que no podemos es hacer sistemas de inteligencia artificial, que ya hemos llegado a ellos, que son capaces de tomar decisiones de forma autónoma, de tal manera que nadie sabe explicar el por qué han decidido así, y luego decir que eso es un defecto de diseño, porque entonces parece una idea un tanto contradictoria. Por el contrario, como os decía, el Parlamento Europeo fue mucho más atrevido, mucho más innovador, y dijo que no habría que haber tanto problema, no tendríamos que tener tanto problema en reconocer un patrimonio que podría adscribirse al robot a los efectos de responsabilizarle de los daños que causara, patrimonio que se nutriría con las ganancias del propio robot si lo destinamos a una actividad económica. En ese sentido, el robot respondería por un hecho propio. Cuando no se ha destinado a una actividad económica y se ha utilizado por otra persona, pues esa persona podría responder de él por hecho ajeno, como los padres responden por los daños que causan sus hijos, los centros docentes por lo que causan los alumnos, etc. Una suerte de responsabilidad por hecho ajeno. Me llama la atención, y con esto ya voy terminando, que la Comisión, que ya os he dicho que no es para nada proclive a este reconocimiento, sino todo lo contrario, sin embargo sí reconoce en el informe del grupo de expertos la posibilidad de articular una responsabilidad vicaria. Y la responsabilidad vicaria, para quienes no estén muy familiarizados con los términos de responsabilidad civil, es una suerte de responsabilidad objetiva por la que una persona que es el principal responde, y normalmente lo hace por la culpa del auxiliar o dependiente o del subordinado, pero hay una culpa, como decían los italianos, que se propaga al principal. Entonces, claro, es un poco contradictorio que la comisión, el grupo de expertos, diga que estamos ante cosas muy sofisticadas y tal, pero que no hay que reconocerles ninguna otra categoría distinta de la de cosas, que no tienen imputabilidad, que no son capaces de entender y de querer, y que sin embargo luego hable de esta responsabilidad vicaria, porque a lo mejor no es responsabilidad vicaria, porque para que sea vicaria tiene que haber culpa, insisto, del robot. Luego habría que valorar cómo valoramos esta culpa, si comparándola con la actuación de otro robot, de otra persona, etc. En fin, llegados a este punto,
yo tengo que reconocer que en los meses que llevo con este tema he pasado por todas las etapas, y lo reconozco abiertamente, desde la etapa de parecerme pues esperpéntica, como dice alguno, fantasmagórica, la idea de atribuir una personalidad al robot, hasta parecerme sugerente y pensar que, bueno, pues tampoco pasaría nada. En un momento dado se hizo con las personas jurídicas. Y ahora estoy en un punto de escepticismo en el que me estoy planteando el porqué de todo. Quiero decir, a ver si consigo explicaros la idea. La idea es qué es lo que estamos buscando. Porque si lo que estamos buscando es que siempre que un robot o un sistema de inteligencia artificial cause un daño, ese daño se indemnice y que la víctima reciba el resarcimiento, quede resarcida, entonces a lo mejor pues tenemos que hablar de otro criterio distinto, de otro criterio de imputación de la responsabilidad. La culpa, la responsabilidad objetiva y los daños causados por robots. Si por el contrario llegamos a la conclusión, que a lo mejor no es muy descabellada, de que aplicando el principio de equivalencia, pero al revés, de que si un daño causado por un ser humano no debería indemnizarse, pues a lo mejor si lo causa un robot tampoco. Con lo cual yo creo que hemos de pararnos a reflexionar qué es lo que realmente estamos buscando. Bueno, como veis, muchas dudas. Yo lo único que he hecho es dar unas pinceladas, el debate está abierto. He dado las pinceladas a un cuadro que podría decir que está todavía por pintar y que quién sabe si no lo acabará pintando una inteligencia artificial como la que en 2016 hizo el otro cuadro de Rembrandt, el que habría hecho Rembrandt si hubiera seguido vivo, solo estudiando su obra. Bueno, es todo. Muchas gracias.